Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión, esta que es la sesión final, en donde vamos a ver ya cómo es el reporte final de la tesis. Eh, a pesar de que esta es la última sesión, pues bueno, de cualquier forma están invitados a que puedan mandarnos sus avances o sus ideas que tienen de su protocolo de investigación o de su tesis. Y pues con mucho gusto los apoyamos para darle una revisión, sea con nosotros o incluso pues con los dos doctores más que nos apoyaron, ¿no? En la parte de estadística y elección del tema. Entonces, pues vamos a empezar. Ok, entonces pues vamos a ver lo que corresponde al reporte final de la tesis. Eh, Esto es pues ya lo que se va a presentar una vez que ya tuvieron su protocolo aprobado, una vez que ya se hizo la recolección de datos. Eh, Esta recolección de datos, pues bueno, ya se le realizó su análisis y este es el que se va a presentar ya pues como trabajo final. Este es el que se va a presentar tanto pues a su tutor, a su hospital y a su universidad de donde estén ustedes inscritos. Entonces, tenemos que la tesis viene del griego que significa conclusión, o sea, es la conclusión de su proyecto de investigación que realizaron. ¿Qué partes debe tener? Pues la portada, la tabla de contenido o índice, el resumen, la introducción. Aquí sí deben venir resultados a diferencia de lo que vimos inicialmente. Aquí ya debemos incluir el resultado de todo lo que nosotros investigamos, la discusión de estos resultados. Ahora sí debe venir conclusiones, nuestra bibliografía y nuestros anexos. Idealmente, hay algunas, digamos, algunos hospitales que en enseñanza les dan algunos formatos específicos para la presentación de tesis, pero también llega a pasar que no les dan ningún formato. Si no les da ningún formato, es ideal que nos apeguemos a lo que está estandarizado para que no vayamos a tener al final que nos digan pues que no está muy presentable. Entonces, pues los títulos deben ir centrados. Esto debe ser con negritas y mayúscula. Esto es tanto el título inicial como los títulos que vayamos poniendo en el desarrollo de toda la tesis. La letra preferente debe ser en Arial 12, justificado, a doble espacio. Esto lo hace más fácil de leer y es algo que está como estandarizado tanto para la tesis como para cuando vamos a enviar algún artículo a publicación, es lo mismo. Y las páginas deben ir numeradas. Esto debe ir en la parte inferior derecha. Hay un formato de márgenes sugeridos que dice que es superior 4 centímetros, inferior 2.5. Perdón, aquí es derecho 2.5 e izquierdo 3.5. Entonces, este es el margen sugerido. También hay algunos que nos manda por default en Word, pero estos son como un poco más correctos, sobre todo con fines de impresión para que a la hora de estar nuevamente recordando esta parte, que debe estar completa nuestra portada, el logo de la universidad, el nombre de nuestra universidad, a qué área de la universidad pertenecemos, en dónde se realiza la investigación, en este caso, pues bueno, el posgrado de ciencias biológicas o bien posgrado de medicina, que es el caso de la mayoría de ustedes. El nombre de la tesis, nuevamente como lo comentamos, este va centrado. Aquí no debe haber abreviaturas, no debe haber comillas. El título no lleva punto final.
aquí para qué se está emitiendo este documento a propósito de la titulación. En la parte media, centrado, destacado, aquí es doctorado o es en la especialidad de medicina, que es lo que corresponde a la mayoría de ustedes. El nombre de los autores, nombre, apellido, centrado, esto igual para que lleve todo el formato, mismo formato. El tutor de la tesis también debe ser incluido aquí y lugar y fecha donde se realizó. Después de este optativo se pueden poner algunas dedicatorias o agradecimientos, se puede o como ustedes lo prefieran. Importante, como lo comentamos, el índice siempre realizarlo al final, después de que ya terminamos de hacer todo terminamos de capturar todo el texto. Vamos a enumerar todas las partes de la tesis. Vamos aquí a expresar las páginas, títulos, capítulos, anexos y referencia. Todo debe estar aquí. Todo debe estar mencionado en el índice. Preferentemente con este formato de 1.1, 1.2 y así sucesivamente. Los números romanos se supone que son aceptados, pero pues actualmente ya hay gente que no entiende los números romanos, entonces de preferencia sigan utilizando estos números los arábigos y también el formato de y eso también, también es válido, ¿no? Pero de preferencia esto de números arábigos. Para que no nos dé problema a la hora de cambiar de formato o sea, nosotros emitimos el documento en Word y a la hora de llevarlo a imprimir a veces tienen otra versión del Word. Para que no esté cambiando la página, le pueden poner salto de página en vez de ponerle enter, enter hasta que cambie de página. Entonces, si ustedes le ponen salto de página, esto, aunque cambie de versión del Word, se va a mantener el mismo formato del el espacio de las páginas. En cuanto al resumen, eh, pues como lo habíamos visto inicialmente, este debe ser un resumen claro, objetivo. Es importante que en el resumen incluyan siempre como inserto en el texto o de alguna forma incluido en el texto su título. Entonces, desde aquí ya vamos viendo la coherencia del proyecto. Aquí de preferencia no emitir opinión, o sea, únicamente es el resumen, como la introducción bueno, no la introducción, sino digamos, como el esqueleto de lo que van a ver más adelante en la tesis. Ideal, tendrían que ser 300 palabras para un resumen que esté dividido en esta forma: objetivo, método, resultados, conclusiones. Algunas ocasiones no les ponen un límite eh, para hacer este resumen, pero pues no pasarse de 2 cuartillas. A 2 cuartillas un resumen ya es demasiado. 300 palabras es ideal y es suficiente. Eh, entonces, aquí en este caso ya vemos que están incluidos resultados y conclusiones porque ya terminamos toda la investigación de nuestro proyecto de investigación. Importante dar el formato del resumen en inglés. Igualmente a doble espacio, igualmente justificado. Y aquí es importante incluir las palabras clave, que no se nos olviden. Las palabras clave son, como ya le habíamos comentado en unas sesiones previas, es para los generadores de búsqueda. Y las palabras clave sobre todo van a ser en inglés. Es lo más importante porque así es como nos van a localizar. Las tesis también, dependiendo de la universidad, pues algunas son elevadas a internet para que se puedan seguir consultando por otros estudiantes, por otros médicos. Y le doy la palabra a la doctora Robledo. Sí, este, ya está. Y bueno, para continuar con lo que es
Lo que sigue después del resumen, pues ya prácticamente es el texto como tal de la tesis. Es muy importante que cuando ustedes vayan a empezar a redactar su tesis, pues realmente lo hagan cuando tengan o se den más bien el espacio y el tiempo para poder sentarse y ponerse a escribir, porque sí se necesita de tiempo para ir plasmando todas sus ideas y, pueda llevar todo pues un orden. En cuanto al texto como tal, se va a dividir en dos partes. Una es la introducción y la otra es el cuerpo. La introducción es donde nosotros vamos a plasmar nuestras ideas procedentes sobre cómo se realizó el estudio, es decir, o más bien como que el por qué. Nosotros vamos aquí a anotar pues prácticamente la justificación y antes de eso pues los objetivos o el por qué nosotros decidimos hacer esa investigación. Entonces aquí debemos hacer una redacción en presente y bueno, esta redacción debe ser clara, precisa y breve porque es para dar una idea a los lectores de en qué nos basamos nosotros para llevar a cabo esa investigación. Es muy importante cuidar la redacción y la ortografía desde el principio, desde aquí de la introducción, porque pues si nosotros empezamos con una mala redacción y pues una mala ortografía, pues esto va a hacer que las personas que lo lean pues desde el principio no estén interesados en continuar con el resto de la tesis. Entonces prácticamente va a estar conformada la introducción por 3 párrafos, ¿no? Primero es donde vamos a mencionar los antecedentes, es decir, recordemos que todos estos puntos que vamos a tocar ahorita en la tesis, pues también ya los tocamos en el protocolo. Si nosotros desde el principio hacemos un buen protocolo, pues la tesis va a ser mucho más fácil de redactar porque es nada más como que tomar todos esos puntos importantes del protocolo y agregar nada más nuestros resultados y así va a ser muchísimo más fácil. Si nosotros desde el principio no tenemos un protocolo bien redactado, nos va a costar más trabajo pues ya redactar la tesis final. Entonces, los antecedentes pues prácticamente es qué es lo que se sabe, ¿no? El marco teórico o qué se cree del problema. Después también debemos mencionar el problema como tal, es decir, qué es la información que falta, ¿no? Y lo que nos dirigió a llevar a cabo ese estudio. Y también la tercera parte pues es donde nosotros vamos a mencionar la hipótesis y, o sea, nuestra posible respuesta a la pregunta de investigación, nuestros objetivos y el porqué de este estudio. Y bueno, aquí hay que tratar como de explicarlo con nuestras propias palabras y no buscar o poner la justificación de otros estudios, sino directamente nuestro porqué, ¿no? El por qué nos interesó realizarlo. Y aquí en la introducción no se mencionan los resultados ni las conclusiones, es nada más como que el problema, todo lo que gira alrededor del problema y la justificación del estudio. Y bueno, ya en el cuerpo como tal, entonces aquí pues ya vamos a dividir como la redacción en capítulos y después estos pues también se pueden dividir en subcapítulos para que lleven un orden. Es muy importante que cuando nosotros estemos redactando nuestra tesis y bueno, pues siempre nos basamos como en otros artículos que no pongamos o copiemos como tal los párrafos textuales, porque bueno, esto es plagio y cuando hay una revisión de una tesis, una vez que ya se concluyó la redacción, a veces se somete a programas incluso para detectar el porcentaje de plagio. Entonces, si se detecta que prácticamente la mayor parte de la tesis está basada o está copiando otros artículos, pues otros artículos o referencias, pues entonces esa tesis pues va a ser rechazada. Entonces es muy importante que cuando nosotros queremos hacer referencia de algún artículo,
que pongamos lo que entendemos de lo que leímos con nuestras propias palabras. Eso es lo correcto, ¿no? Y bueno, también es importante llevar un orden porque a veces tenemos muchas ideas y tratamos de como de plasmarlas, pero no llevamos un orden, entonces pues no se entiende, es muy confuso y no llegamos al final a nada, ¿no? Entonces siempre llevar un orden. Y este orden pues va a estar basado en nuestros objetivos. Si nosotros llevamos el orden de nuestros objetivos, pues también nuestros resultados van a ir en ese orden y bueno, se va a entender cómo vamos paso a paso llegando a cada resultado también. Y bueno, también aquí vamos a mencionar en el texto lo que es la metodología, ¿no? Lo que es el material y métodos como tal. Nosotros tenemos que detallar aquí cada procedimiento que se haya realizado, cómo llegamos a esos resultados o a cada uno de nuestros resultados. Recordemos también que es todo lo que nosotros tocamos en el protocolo, como el tipo de diseño, la población, el tamaño de la muestra, las características de esta población, en qué criterios de selección nos basamos, qué intervenciones empleamos, si por ejemplo fue una encuesta, fue un cuestionario, fue recolección de datos a través de expedientes, si se realizó alguna procedimiento o algún por ejemplo, alguna extracción de alguna muestra de sangre. También es importante mencionar las consideraciones éticas, el análisis estadístico y todo lo que gira alrededor de la metodología. Aquí es muy importante también especificar cada punto de tal manera que si alguien lee nuestra tesis y quisiera reproducir ese estudio, sea capaz de reproducirlo porque nosotros hemos detallado cada procedimiento e intervención que se hizo durante este estudio, ¿no? Y también aquí, además del texto, pues nos podemos apoyar con figuras o diagramas de flujos para la metodología, ¿no? Y en cuanto a los resultados, estos también pues deben de estar redactados de forma clara, precisos y limitarse a lo necesario, es decir, como que resumir lo que encontramos y por puntos. Es más fácil y menos confuso que nosotros mencionemos cada resultado de acuerdo a nuestros objetivos por puntos e ir mencionándolos. Y bueno, aquí se deben mencionar, bueno, un error común es que nosotros luego mencionamos nuestros resultados y también los interpretamos en ese momento y hasta damos nuestra opinión. En este momento de la redacción de los resultados solo se escribe lo que encontramos, no se da ninguna interpretación ni ni por ejemplo compararlo con alguna referencia, sino nada más se menciona el hallazgo como tal, porque ya la interpretación y la comparación con otras referencias es más adelante en la discusión. Tampoco hay que ser repetitivos a la hora de mencionar los resultados y si por ejemplo nosotros decidimos poner el resultado en texto, es muy importante que no dupliquemos la información haciéndolo o mencionándolo también en un cuadro o en una tabla o en una gráfica. Si nosotros decidimos emplear un cuadro, entonces pues nos ahorramos el texto y nada más en el texto hacemos mención de la tabla. Si decidimos ponerlo en texto, pues entonces ya no es necesario hacer un cuadro porque se duplica la información. Y bueno, aquí en los resultados la redacción es en pasado. Es muy importante cuidar los tiempos. Este es un ejemplo, si podemos ver aquí en la imagen, un ejemplo de una tabla donde así es como generalmente se debe presentar un cuadro o una tabla. Primero debemos poner el número de la tabla, por ejemplo en este caso que es la tabla 1, y luego como una información que haga breve, que haga mención sobre de qué trata esta o de los hallazgos de esta tabla y luego como el título como tal de la tabla y y ya es donde empieza. Entonces, por ejemplo, lo de arriba es el texto, nada más donde se hace la mención
para no ser repetitivo con lo que aparece en la tabla. Después ya ponemos el número de tabla y el título. Y generalmente el diseño de la tabla que se usa es esta, que hacemos como bueno, depende mucho de su hospital también, pero en la mayoría, por ejemplo, de los artículos te piden que sea una raya horizontal gruesa, luego después de los subtítulos va una raya delgada horizontal y al final una gruesa, y normalmente pues no hay rayas verticales, ¿no?, que dividan como las columnas. Y hasta abajo pues pueden ir las abreviaturas, si es que empleamos alguna abreviatura en esta tabla. Ay, apenas me di cuenta que... Y bueno, después de los resultados ya va la discusión. Aquí en la discusión, pues aquí ya se hace el análisis, ahora sí, o la interpretación de los hallazgos. Y bueno, lo que vamos a hacer es como comparar con nuestras hipótesis y ver si realmente encontramos lo que esperábamos encontrar. Entonces, aquí podemos hacer comparaciones con otros estudios, o también incluso no solo comparando que ha sido similar estos hallazgos con otros estudios, sino que a lo mejor han sido diferentes, ¿no? O hallazgos poco comunes que no se mencionan en otros artículos. Entonces también aquí los debemos mencionar, no porque haya salido diferente no hay que mencionarlo. Y aquí podemos, por ejemplo, decir de que es lo que se ha observado, y aunque por el momento no haya una explicación posible, ¿no?, sino que nada más nosotros como que lo encontramos como tal, pero no sabemos el por qué todavía, y que a lo mejor pues se requiere pues ampliar estudios relacionados con ese hallazgo, ¿no?, si es que realmente lo consideramos importante. Y aquí en la discusión se redacta en presente cuando nosotros comparamos con otras referencias ese hallazgo. Y cuando únicamente hacemos mención de nuestros resultados o abordamos nuestros resultados, entonces es en pasado. Es muy importante cuidar la redacción en los tiempos. Y también aquí, pues la discusión es prácticamente, al hacer las comparaciones con otras referencias, es emitir como que nuestro juicio, lo que nosotros opinamos, y tratar de explicarlo con nuestras propias palabras, para igual pues no copiar como tal lo que se hace referencia en otros artículos. También aquí pues debemos mencionar si se refuta o se comprueba pues nuestras hipótesis, ¿no?, basados en los resultados o hallazgos que nosotros encontramos. También es muy importante mencionar pues los alcances que tuvo el estudio y si hubo alguna limitación. Si por ejemplo en el diseño hubo alguna limitación que como que impidió que pudieran alcanzarse pues los objetivos que se tenían planteados, hay que mencionarlos. Y bueno, también si por ejemplo se requiere hacer un estudio o ampliar más el estudio, pues también se debe mencionar aquí. Y bueno, al final se da como una conclusión general de estos juicios emitidos, y ya después pues lo que aporta, ¿no?, si aporta algún conocimiento nuevo o o aporta algo a la sociedad, pues también es muy importante mencionarlo en la discusión. Siempre debe ser igual una redacción clara, concreta y directa, y pues debe llevar igual un orden. Este orden es igual, tiene que ir relacionado con nuestros resultados y con nuestros objetivos, en ese orden. Y bueno, al final pues el objetivo de esta discusión es, uno, pues testificar y validar los hallazgos que no originales de la investigación, y dice acá proveer a los lectores de referencias al tema. Es decir que si por ejemplo se encontraron hallazgos que no
que no son pues propios de la investigación, sino que nosotros nos basamos en otras referencias, pues es muy importante mencionar en la discusión. Y bueno, si todas las referencias que nosotros hagamos mención, pues se tienen que poner en la discusión. No debemos omitir ninguna, porque esto es muy importante para cuidar esto del plagio. Y nos debemos de basar en referencias recientes, es decir, que por lo menos deben tener pues una antigüedad de 5 años en adelante, o depende del hospital, pero también no significa que no podamos usar fuentes originales, es decir, que si por ejemplo a veces revisamos un artículo relacionado con un tema y resulta que ese tema pues no es una referencia secundaria, está basado en otras fuentes, entonces como que siempre tenemos que buscar el hilito en las referencias de cada artículo y como que irnos a la fuente original a la que se le ocurrió, por así decirlo, esa idea. Y esa sí, aunque tenga más tiempo, sí se puede mencionar porque es una fuente original, ¿no? Y a lo mejor es de relevancia para nuestro estudio. Y bueno, en cuanto a los sistemas de referencias, de las referencias bibliográficas, hay 3 tipos más frecuentes que se usan. Una es de que únicamente lo mencionamos así, las referencias por nombre y año. Ese es el sistema Harvard. El otro es el numérico alfabético, en el cual pues nosotros hacemos la lista de las referencias al final y luego las ordenamos, pues las ponemos en orden alfabético. Y la última, que es la más frecuente, es por orden de mención, que esa es la que normalmente nosotros mencionamos, que conforme van apareciendo en el texto, los vamos poniendo abajo en ese orden, ¿no? Y también pues debemos mencionar o agregar más bien los formatos empleados en el estudio, todos los formatos que se hayan usado, la carta de consentimiento informado, el cronograma y el dictamen de autorización por comités. Eso pues es igual como se pone en lo que es el protocolo, ya nada más aquí se agrega lo que es el dictamen, ¿no? De que sí se aceptó. Y algunos tips para la redacción de la tesis es que hay que tratar de escribir sin rodeos. A veces queremos tratar de usar como más hojas, porque luego nos ponen como un límite de número de hojas, y entonces como que le ponemos mucha paja a nuestra redacción y bueno, hace que pierda claridad. Entonces hay que escribir así directa nuestras ideas sin dar muchas vueltas, no usar frases así como muy rebuscadas de cabe señalar, que en el caso de que se oiga así como muy rebuscado o tratando de hacer como mucha paja, ¿no? Es también importante que en cada oración nosotros expresemos pocas ideas, es decir, como que vayamos idea por idea y no mezclando todas las ideas, porque eso nos va a generar confusión a la hora de leer. Un tip es que cuando tú termines de redactar tu tesis, se la puedes dar a alguien que no esté relacionado con el tema, puede ser algún familiar tuyo, y que la lea y le dices que si lo entiende. Si lo entiende quiere decir que está bien redactada, porque recordemos que una tesis debe redactarse de tal manera que cualquier persona que no esté familiarizada con el tema lo pueda entender y se dé una idea de qué estudio realizaste y qué encontraste, ¿no? Hay que escribir únicamente lo que estemos seguros. Si no sabemos qué queremos decir o no estamos seguros de esa idea, mejor no lo ponemos, porque cuando se evalúa una tesis, pues te hacen preguntas relacionadas con esa tesis, y si pusiste algo que no sabes ni de dónde salió esa idea, pues te vas a meter en problemas. Debe haber consistencia. Si tú te enfocas a un tipo de letra, que luego te piden específicamente un tipo de letra y como mencionó la doctora Lorena, o un número de un tamaño, cierto tamaño de letra, pues es muy importante que mantengas ese tipo de letra y número en todo el texto, y también
bueno, que si vas a emplear algún tipo de abreviatura, que ese tipo de abreviatura lo mantengas también durante toda la redacción. Y pues hay que hablar, a la hora de redactar se habla en primera persona. En cuanto a los resultados y métodos, recordemos que ya he mencionado que en esta parte es en tiempo pasado, porque es lo que se encontró. Y en el caso de los métodos, pues lo que se realizó, ¿no? Los procedimientos que se emplearon para llegar a estos hallazgos. Y bueno, la redacción aquí es impersonal. No hay que duplicar la información en la tesis, hay que estar bien seguros de todo lo que ponemos y no estar como que duplicando información o hallazgos para que no se haga tedioso. Y en el caso de que se utilicen palabras en latín, pues esa se pone en cursiva. Y por ejemplo también si nosotros empleamos números, cuando los números vayan entre 0 y 10 se deletrean, es decir, nosotros escribimos como tal 9 ratones, por ejemplo. Y ya cuando sea mayor de 10 ya se pone el número como tal, 55 muestras. Estas son como reglas de redacción. Y y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Bueno, yo nada más en cuestión, bueno, no sé si posterior a que termine el curso, tal vez tengo un poco de duda en cómo podría tal vez de manera básica manejar la base de datos de mi proyecto. Es que como pues yo no tengo programas especializados, no sé, no sé si se podría ahí eh, No, asesorar. no pudieron conseguir el SPSS, ¿verdad? No, Es que ese lo venden saliendo de la escuela Sí, yo de... también ahorita lo busqué y no lo encontré. Ajá, donde lo venden es, porque como hice la maestría ahí en el Poli, donde yo lo conseguí, es ahí afuera de la escuela esta de, ay, ¿cómo se llama? La que está ahí en Santo Tomás. Pero es la de, ay, es que ya no me acuerdo. No sé si es la de contaduría o algo así que está ahí. Afuera venden los discos para SPSS y creo que cuestan como 50 pesos o algo así. Pero sí, sí va a ser importante para, sobre todo para el análisis estadístico, porque a lo mejor para la base de datos se puede manejar en Excel, pero ya a la hora de hacer el análisis, pues sí se necesita un programa. Ujú. Mm. ¿Cuántas, ok. cuántas, del que vas a analizar? ¿Cuántos casos son? Pues en el hospital piden más o menos como 70, 100. Es que va a ser, no solo va a ser retrospectivo, va a ser prospectivo. Entonces van a ser como varios datos. Ah, ok, todavía no los tienes todos. No, Ok. Sí, en un momento dado, sí, sí, pues te podemos ayudar si no conseguiste el programa. Nada más si trata de capturar, como dice la doctora, todo en Excel, así como que ya, según las recomendaciones que vimos en la clase pasada, para que sea más fácil hacer el análisis. ¿Sí? Si quieres más adelante te ayudamos. Ajá, porque pues si tú ya tienes todo en sí, Excel, pues gracias. avanzando así, ajá, nada más se copia y se pasa a la base de datos rapidísimo, así Ujú. como les comentó el doctor. Ajá, ¿ibas a mencionar algo o preguntar algo? No, 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 nada más eso. Muchas gracias. Ok. Y ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna observación? Bueno, de todas formas se queda abierto el chat. Ya está, entre hoy y mañana me pongo al corriente con las sesiones para que ya estén todas ahí en el YouTube y las puedan seguir consultando. Eh, para las constancias se las estaré enviando pues en el transcurso del mes, porque luego tardan un poquito en la UNAM en entregarlas, pero finalmente todas
nos las mandan en PDF. Ujú. Y pues creo que nada más. Pues bueno, pues muchas gracias por haber participado en este seminario. Les reitero, seguimos a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Robledo, por las clases, por todo el apoyo. Y no sé si quieres agregar algo más. No, no, nada. Muchísimas gracias y pues bueno, de todos modos ahí en el chat, pues vamos a estar al pendiente por si surge alguna duda o comentario. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Bye.